Hola, bienvenidos. Bienvenidos a un tiempo más de estudio de la palabra de Dios en este periodo de la Escuela Bíblica Virtual de Casa de Oración Cristiana. Preparémonos para tener nuevamente un tiempo de encuentro con la palabra y sí, dispuestos ahí con nuestra Biblia para poder acercarnos a la misma con la adecuada actitud, dispuestos a que ella nos hable y sobre todo a obedecer ante todo. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tú, Señor, eres grande y digno de toda alabanza. Dios, ahora quisiéramos, Señor, pedirte que nos guíes a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para comprenderla, Dios, y para aplicarla. Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en este texto de Mateo 15, 32 al 39. Ya habíamos visto cómo Jesús sanaba a muchos enfermos en este monte a orillas del mar de Galilea, en la orilla oriental, en la región de Decápolis. Y posteriormente, pues se presenta esta situación en donde él tiene compasión de la multitud y le dice a los discípulos que no desea que enviarlos en ayuno. Vamos a ver entonces la respuesta de los discípulos y lo que aquí acontece. Leemos nuevamente el texto. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 panes y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Decíamos que Jesús les plantea a los discípulos su deseo, al ver esta multitud, de alimentarles, porque ya tenían 3 días y que no quería que se fueran en ayuno y eso pues les condicionara algún problema de salud. Y entonces aquí vemos la respuesta de los discípulos. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Definitivamente que lo primero que ellos hacen es defenderse de que aparentemente Jesús le está planteando: vamos a ver qué hacemos con esta gente. Y entonces ellos ven como que no tienen solución. ¿Por qué? Porque los discípulos se enfocaron en los factores adversos, se enfocaron en las imposibilidades, en las desventajas, se enfocaron en lo negativo. Fíjate, 3 elementos que ellos enfocaron. Primero, en que gran parte de la región en donde habitaban, al este y, donde se encontraban, al este y sureste del mar de la Galilea, estaba deshabitada. Y enfatizo deshabitada porque el término aquí, desierto, no significa literalmente lo que quizás nos imaginamos nosotros por desierto. Esa expansión de arena como el desierto del Sahara, el desierto de Arabia. No, el término se refiere a un área deshabitada. Quizás sí, con poca arborización y quizás un poco así seca y demás, pero no es desierto en el sentido que acostumbramos pensar en estos desiertos de África, de Asia y demás, sino desierto en el sentido deshabitado. Obviamente que esto implicaba que al no haber eh, aldeas, ciudades, mucha población alrededor, no había donde conseguir alimento. Y esa es la idea. ¿De dónde iban a sacar? Porque no había gente habitando por ahí cerca donde ir a buscar esos alimentos. Por eso es la imposibilidad que planteaba el hecho de que el lugar fuera deshabitado, o sea, desierto en lo que dice, lo que traduce Reina Valera 60. Lo segundo que ellos enfocan, que no contaban con casi nada de alimentos. Apenas, como dice ahí en Mateo 15:34,
tenían ellos unos cuantos pececillos y tenían 7 panes. Así que era muy poco lo que ellos tenían. Y lo tercero que ellos enfocaron es que eran muchas las personas, una multitud tan grande, dicen ellos. Ciertamente era una gran multitud porque leemos por Mateo 15:38 más adelante que eran 40.000 hombres sin contar mujeres y niños. Así que era mucho más, ponte que el doble, por lo menos. Así que de tal manera que habían 3 grandes imposibles. La región no había dónde conseguir alimento, está deshabitada en su mayoría. No contaban con gran cantidad de alimento, apenas una ración para alimentar quizás una o lo sumo 2 personas. Y eran miles las personas a alimentar. Ahora, lo que aquí vemos es que, como decíamos, los discípulos se enfocan en las imposibilidades, en los factores adversos. Y es que enfocarnos en los factores adversos cuando enfrentamos una situación difícil, cuando enfrentamos una adversidad, enfocarnos en las imposibilidades no nos va a permitir que veamos las posibilidades de Dios. Si nos enfocamos en nuestros imposibles, que los tenemos y son reales, y no digo que los ignoremos, no es que vamos a obviar el hecho que no tenemos el recurso económico, no vamos a obviar el hecho que no tenemos la capacidad para sanar a una persona, un familiar, no vamos a obviar que en un momento dado no tenemos el conocimiento para solucionar algo. Pero es que si nos enfocamos en esos elementos negativos, como lo hacían los discípulos, se nos va a escapar que Jesucristo ya multiplicó panes y peces, que Jesucristo tiene el poder para hacer posible lo imposible. Entonces, cada vez que enfrentemos una adversidad, no nos enfoquemos en lo negativo, no es, repito, que lo ignoremos, no es que caigamos en la teología de la superfe y que digamos que no existe lo que sí existe, pero ciertamente enfocarnos en Dios y sus posibilidades, que está mucho más allá de nuestros imposibles. Entonces es una gran lección que tenemos que aprender aquí en el sentido positivo de la parte negativa que expresan aquí los discípulos. Ahora, dice, ellos expresan esta idea, pero algo importante, a pesar de la experiencia previa que ellos habían tenido ahí en Mateo 14, sobre todo los versículos 19 al 20, donde vemos ese episodio que ya estudiamos de la alimentación de los 5.000, los discípulos no vieron solución alguna. Fíjate que ellos habían tenido probablemente meses atrás, unos cuantos meses atrás, una experiencia muy parecida. Y en este momento, en donde Jesús le está planteando nuevamente una situación similar, a ellos no se les da la mente, porque precisamente están enfocados, como decíamos, en los factores adversos y negativos, le bloquean la mente para no acordarse de lo que había pasado hace algunos meses, donde en una situación similar, Jesucristo multiplicó panes y peces, imagínate qué tremendo milagro. Entonces es interesante que ellos no se acuerden de algo que ha pasado meses atrás, como lo vemos en Mateo 14, 19 al 20, donde multiplicó panes y peces para una multitud de más de 5.000. Y es que, atención, para nuestra aplicación personal, el olvido de las experiencias previas con el Señor afecta negativamente la forma en que enfrentamos las futuras adversidades. Si aquellas experiencias que hace meses o hace años hemos tenido con el Señor, donde nos sanó de una enfermedad, donde proveyó para una situación de escasez, donde pudo solucionar un tema legal, donde pudo tocar el corazón de aquel hijo, aquella hija para traerlo nuevamente al redil, donde hubo una evidente mano de Dios sobre nuestras circunstancias. Si no recordamos esos eventos, cuando en el futuro enfrentemos eventos similares o aún más difíciles, no vamos a tener, no vamos a contar con ese insumo, llamémoslo así, que incremente nuestra fe. Debemos atesorar cada experiencia con el Señor para que fortalezca nuestra fe en el futuro. Cada experiencia, que si es posible, anótala porque se nos olvida. Anota, en tal fecha Dios respondió a esta oración que hice. En tal fecha Dios proveyó de esta manera. En tal fecha Dios me sanó de aquello.
Anota cada experiencia, o sucedió quizás no contigo directamente, pero lo viste que ocurrió en tu familia, en tu congregación, en tu grupo pequeño, en algún lugar cercano, y tú puedes ahí anotar esas experiencias con Dios. Y eso va a fortalecer tu fe para que en el futuro puedas tener un apoyo para poder enfrentar esa nueva adversidad. Esto fue lo que en este caso le falló a los discípulos. En vez de enfocarse en una experiencia previa del poder de Jesús para suplir sus necesidades, se enfocaron en las imposibilidades que tenían por delante. Entonces dice que Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pececillos. Fíjate que Jesús todavía los confronta como para que, cuán imposible es tu imposible, como para que ellos pudieran decirle, sí, sí, mira, 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 que no tenemos nada. Y ciertamente pareciera que Jesús como que les quiere restregar en la cara que con tan poca cosa Él puede hacer milagros. La desproporción era más que evidente, más que evidente. Fíjate, 4.000 hombres sin contar mujeres y niños contra 7 panes y unos pececillos. Evidentemente, ahí no había por dónde. La solución a este grado de desproporción, la solución planteada o la solución que se necesitaba con seguridad solo podía darse mediante un milagro. No había forma de que aunque partieran ese pan en 1.000 pedazos y esos pececillos alcanzase a alimentar a tanta gente, definitivamente. Y es así como nos sucede en algunas de las circunstancias que enfrentamos en nuestras vidas. Hay circunstancias, probablemente en este momento tú estés enfrentando alguna de ellas. Quizás las has enfrentado en el pasado, como personalmente lo he tenido que enfrentar también, en donde definitivamente los recursos no alcanzan por más que los mezclemos para allá o para acá. Ni los recursos económicos, ni los recursos intelectuales, ni los recursos familiares, ni los recursos científicos. No hay forma de solucionar ese problema de salud, ese problema de escasez económica, ese problema de relación intrafamiliar, ese problema de tipo laboral o legal. Y es ahí donde definitivamente se necesita la mano de Dios, se necesita de un milagro, como esta situación totalmente desproporcionada que se planteaba aquí, alimentar 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 7 panes y unos pocos pececillos. Es típico de esas circunstancias que posiblemente estés enfrentando o que enfrentamos en algún momento, en donde es totalmente desproporcionado los recursos con que contamos versus el problema que enfrentamos. Esa es la especialidad del Señor. Ahí es donde el Señor se especializa en intervenir. Así que confía en el Señor para esas situaciones. Y dice que Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, Jesús no se puso a explicarle porque vio que ellos estaban ya, definitivamente que estaban cerrados y no daban con lo que él les estaba planteando. Fíjate que esto es tanto así el bloqueo que tenían los discípulos, que cuando más adelante él les va a hablar acerca de la levadura de los fariseos, ellos se bloquean y piensan que es que no hay pan suficiente. Fíjate, búscalo en Mateo 16, 6 al 10. En Mateo 16, 6 al 10 está ese texto. Y ahí vemos cómo ellos todavía no se acordaban de las circunstancias que habían vivido en su momento con Jesús. Dice en Mateo 16, 6 al 10. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, como si Jesús necesitara pan para alimentarlos, dice. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? O sea, todavía más adelante va a suceder que ellos todavía
enfrentando una situación de escasez de alimentos, o lo que ellos pensaban que era el tema, la escasez de alimentos, Jesús le dice, pero es que ustedes todavía no se acuerdan, todavía no les ha caído la moneda de que yo tengo el poder para multiplicar los panes, que yo tengo la capacidad para hacer milagros. No se trata de eso. Entonces vemos cómo estos discípulos no habían atesorado esas experiencias para poder en la siguiente situación que confrontaran, poder echar mano de ella y de la fe que esto generaba, sino que sencillamente, como decía, la adversidad, estarse enfrentando, enfocando en la adversidad, les nublaba la fe, les nublaba la capacidad de creer. Pero entonces Jesús hace tal como hizo en aquella ocasión, toma los panes y los peces y sencillamente los divide, se los da a los discípulos a la multitud y se hace el milagro. Ahora, que aquí se da, esta descripción que aquí se da es muy similar a la que encontramos en la alimentación de los 5.000, allá en el capítulo 14 de Mateo, en Mateo 14, 13 al 21. Pero hay algunas diferencias, hay unas pequeñas diferencias en la descripción. Primero, que en lugar de decir que se sentaran sobre la hierba, dice que se sienten sobre el suelo, porque el suelo estaba seco, era literalmente sobre tierra, porque probablemente estábamos en verano y ya no en primavera, como había ocurrido en la ocasión anterior. En segundo lugar, no se menciona el que Jesús mirara al cielo para bendecir los alimentos, pero se asume, pues que era la costumbre al dar gracias y bendecir los alimentos, que se levantara al cielo la mirada en ese sentido, dando gracias al Padre. Tercero, se dice que Jesús dio gracias en lugar de, en el texto anterior, dice que bendijo, lo cual al final es lo mismo, describe la misma acción, el dar gracias por los alimentos, bendecir los alimentos. Así que en ese sentido no hay que estar buscando la quinta pata al gato. Y por otro lado, dice que daba, daba los panes y los peces a los discípulos y ellos a la multitud, y en el otro dice Dios. O sea, se usa el mismo verbo, pero en diferente tiempo verbal. Y entonces aquí vemos que, al igual que en la alimentación de los 5.000, al igual que en la alimentación de los 5.000, el Señor Jesús hizo lo imposible, multiplicar los alimentos. Eso era algo que nadie podía hacer por él. Él hizo lo imposible. Pero, los discípulos hicieron lo posible, repartirlos a la gente. Es decir, el milagro ese lo hace el Señor. Aquello que está más allá de nuestro alcance, más allá de nuestros recursos. Pero lo que está en nuestras manos, nos toca a nosotros. Les tocó a los discípulos. Ellos fueron sus brazos, sus manos, sus piernas para llevar los alimentos a la multitud. Clamamos ciertamente al Señor cuando la solución está más allá de nuestras capacidades, como decíamos, cuando es desproporcionado el problema con nuestros recursos. Cuando nuestros recursos no dan para nuestra necesidad. Pero si está aquello que esté a nuestro alcance de solucionar, el Señor espera que lo resolvamos con los recursos que Él mismo nos ha dado. Ojo, no es que nosotros somos autosuficientes, porque la inteligencia te la dio Dios, el trabajo te lo dio Dios, la salud te lo dio Dios, todo lo que tienes te lo dio Dios, pero precisamente te los da para que lo uses en la medida de tus necesidades o en la necesidad de aquellos que están a tu alcance, tu familia, tus amistades, tus compañeros de trabajo, algún necesitado que encuentres en la calle. De tal manera que aquello que está en nuestras manos solucionar, el Señor espera que lo solucionemos. No estar pidiendo a Dios por todas las cosas del día a día, porque sencillamente Él no las da. Cuando las circunstancias van más allá de nuestras capacidades, entonces podemos clamar a Dios por una sanidad, por un trabajo, porque Él solucione un problema con un hijo, porque Él ponga su mano en nuestra familia, etcétera. Él hará lo imposible, nosotros nos toca hacer lo posible. Y es cierto, Jesús lo podía haber hecho todo. Él pudo haber multiplicado los panes y los peces y por un milagro que le llegaran así, de forma instantánea a la multitud. Pudo haber hecho ese milagro también. Pero ¿para qué?
si tenía a los discípulos para que lo hicieran. Así que Él no se va a poner a hacer milagros donde nosotros tenemos la capacidad de actuar. Tampoco vamos a recostarnos en una hamaca a esperar que Él nos suple el trabajo, a esperar que venga a mi casa a traerme el formulario para llenar ahí para el trabajo, a que el banco venga a mi casa a darme el préstamo para lo que necesitaba. No, a que el doctor venga a mi casa a traerme la medicina y darme en la boca. Lo que está en mis manos, hacerlo, obviamente. Cuando se trata de algo ya fuera de mi capacidad, entonces ahí clamar al Señor. Dice, y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Fíjate que ahí todos se saciaron, como en la vez anterior. O sea, no solamente alcanzó para alimentarlos y que todos probaran un bocado, no. Alcanzó para que todos comieran lo suficiente para sentirse saciados, para sentirse llenos. Y sobró, porque la bendición de Dios es más que suficiente para nuestras necesidades. Cuando la bendición viene de Dios, Él va a ser completo. Dios bendice y bendice bien. No es mezquino con su bendición. Cuando viene de parte de Dios, va a venir completo. La puerta no se va a abrir así como una rendija, para si tú pasas ahí medio que apretado, no. Cuando es Dios quien abre la puerta, se abre de par en par. Lo demás es uno que la está forzando. Así que definitivamente la bendición de Dios es más que suficiente para nuestras necesidades. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Aquí interesante, pon atención a este detalle, que no es un detalle menor en el texto. En este punto del texto que estamos considerando de Mateo 15 y en el paralelo de Marcos 8:7, ya te dije en la lección pasada cuál era el texto paralelo de este que estamos considerando. En Marcos 8:7, que es el mismo, donde está esta misma frase al final, así como en el texto de Mateo 16:10, que ya leímos hace un rato. Mateo 16:10 dice, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Y el paralelo de este, que es Marcos 8:20, Mateo 16:10 y Marcos 8:20 son paralelos. Tanto aquí como en este otro texto de Mateo 16:10 habla de canastas. De canastas, que es en el griego sfirides. Sfirides, se trata de estas canastas grandes, completamente de boca ancha, abierta, tan grandes que podía llegar a caber una persona. Es el tipo de canasta que se utilizó en Hechos 9:25, cuando dice que descolgaron a Pablo por el muro en Damasco, ¿te acuerdas? Para escapar, porque lo querían matar. Eso está en Hechos 9:25. Dice que los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Firides. Entonces, tanto aquí como en el texto que alude a este milagro de los 4,000 en Mateo 16:10, habla de sfirides, canastas, que es como aquella en que fue descolgado Pablo por el muro de Damasco. Entonces, es una canasta grande, tan grande que puede caber una persona y que es totalmente abierta y que era muy común entre los gentiles. Ahora bien, en Mateo 14:20, en el milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000 y sus paralelos, recuerda que ese milagro está en los 4 evangelios, el único que aparece en los 4 evangelios, en Marcos 6:43, en Lucas 9:17, en Juan 6:13, todos esos son paralelos con Mateo 14:20. Y en el texto que alude a este milagro de la alimentación de los 5,000, Mateo 16:9 con su paralelo, Marcos 8:19, ahí en Mateo 16:9 dice, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. Ahí habla de cestas, cofinoi. Cofinoi son cestas que eran pequeñas y de un cuello más bien estrecho y que eran típicas de los judíos, como más o menos esta que vemos aquí. Eran mucho más pequeñas, eran para cargar así en la mano. Ahí cabía la comida
de un hombre de un día. Los judíos, de hecho, las utilizaban cuando iban de viaje para no contaminarse con la comida de los gentiles, entonces llevan su propia comida en las cofinoi, que eran cestas, no eran canastas, eran más pequeñas, de cuello más estrecho y eran más típicas de los judíos, mientras que las firides eran más típicas de los gentiles. Recuerden que este milagro de la alimentación de los 4.000 está ocurriendo en tierra de gentiles, en Decápolis. Podía haber judíos, pero principalmente había gentiles que eran los que acostumbraban usar las firides o canastas. Las cofinoi se vieron en el milagro de 5.000, donde predominantemente era una población judía, de tal manera que hay una diferencia no menor y es constante, como vemos cuando Jesús en el Mateo 16 se refiere a ambos milagros, conserva la descripción de esfirides para el milagro de los 4.000 y cofinoi para el milagro de los 5.000, para que vean que es consecuente. Y como decíamos, son dos artículos diferentes. Y en ese sentido dice que eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjate que Jesucristo finalizó cada etapa. Este es un comentario que lo hace Alfred Edersheim, este gran teólogo y comentarista bíblico. Él comenta, y es un comentario digno de tener en cuenta y de observar, que Jesucristo finalizó cada etapa relevante de su ministerio terrenal compartiendo alimentos con sus seguidores. Fíjate que finalizó su gran ministerio en Galilea alimentando a los 5.000. Termina con ese gran banquete para 5.000 personas. Y aquí está finalizando ese recorrido que hizo entre los gentiles cuando se fue por allá por el norte a tierra de Tiro y de Sidón y regresó por el norte del mar de Galilea hasta la tierra de Decápolis, tierra de gentiles predominantemente, como decíamos. Finalizó ese recorrido entre los gentiles de varios meses, como ya en su momento analizamos, alimentando a los 4.000, otro banquete. Y va a finalizar su tiempo de ministración en la tierra a sus 12, a sus discípulos más allegados, con la última cena. Interesante de notar este comentario de Edersheim. Y es que en la cultura del Medio Oriente, sobre todo en la antigüedad, y todavía hoy en día, pero sobre todo en la antigüedad, el comer juntos implicaba tener comunión, tener amistad. Si había algo que expresaba amistad, compañerismo, coinonía, comunión, era el sentarse a compartir los alimentos. Y aquí Jesús está mostrando la importancia que era eso cuando compartió allá con los 5.000, después con los 4.000 y con los discípulos la última cena al final de cada una de esas etapas ministeriales. Y obviamente también recordamos cómo él pudo compartir los alimentos en diferentes ocasiones en las casas en que pernoctaba, en la casa de Mateo, en la casa de Pedro, en la casa de Marta, Lázaro y María, inclusive en casa de Simón, en la casa de Saqueo, etcétera. De tal manera que este tema del compartir los alimentos habla de comunión. Por eso él usa esta figura, la palabra usa esta figura en Apocalipsis 3.20, en Apocalipsis 3.20 cuando se refiere a, a que Jesús está acercándose a nosotros y está llamando para que tengamos comunión con Él. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Usa esa figura de comer, de sentarnos a comer, porque esa es una figura que habla de tener comunión, intimidad, esa coinonía. En este sentido es espiritual con el Señor. Si abrimos la puerta, en este caso la puerta de nuestro corazón, que Él no la va a forzar, sino que nosotros la debemos abrir. Entonces, interesante este comentario de cómo el tema de la alimentación ejemplifica el tema de la comunión con el Señor y cómo Él se ocupó de compartir los alimentos con aquellos a quienes ministraba. Vamos a detenernos aquí porque se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir analizando este tema y vamos a ver en la próxima ocasión la diferencia entre este milagro de la alimentación de los 4.000 con el anterior de los 5.000 para que veamos que son dos milagros diferentes
y veremos cuáles son las diferencias en la próxima lección. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.